Vamos con Canal Red. Vamos a construir un gran medio de comunicación para dar la batalla ideológica en América Latina. Pero te necesitamos. Los medios corporativos tienen detrás grandes poderes económicos. Nosotros te tenemos a ti. Atención, participa en nuestro gran crowdfunding. Toda aportación es útil para que muy pronto irrumpa Canal Red América Latina. Bueno, hoy tenemos algo muy importante que contar a todos nuestros seguidores y seguidoras, especialmente a los que viven en México. Hace hoy 3 años, Sara Serrano, Manu Levín y yo estábamos en un pequeño despacho de La Morada, en el barrio de Embajadores de Madrid, con 3 pequeños laptops y 3 micrófonos bastante cutres, haciendo las pruebas piloto de lo que después fue el podcast La Base. Un día les pondremos uno de esos pilotos para que vean que hemos mejorado bastante. Después llegó aquel puto podcast gracias a un crowdfunding que impresionó a todo el mundo, empezando por nosotros mismos. Desde el principio nos sorprendió también la atención que generaba La Base en América Latina. Después llegó Ina, que dejó un trabajo muchísimo mejor pagado que este. Se marchó de RT porque no estaba de acuerdo con el tratamiento informativo que daba su cadena a la guerra de Ucrania. Ina dejó una posición económica muy cómoda en su país para unirse a este barco pirata y entonces nuestros seguidores en América Latina aumentaron aún más. Después salimos de Público, periódico al que siempre daremos las gracias por ayudarnos a ser lo que somos, y lanzamos Canal Red. De nuevo fue un crowdfunding, lo que demostró que este proyecto alternativo tiene los apoyos de una base social que sabe que en esta época de guerra cultural y de desinformación hacen falta militantes. Gracias, militantes de Canal Red, gracias por militar en un periodismo valiente, con rigor y con compromiso. Después llegaron las estadísticas de visualizaciones de La Base y de Canal Red, que revelaron que más de la mitad de nuestra audiencia es latinoamericana y que México adelanta con frecuencia a España en el seguimiento de La Base. Y que después llegan países como Estados Unidos, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y todas las naciones de América Latina en la que hay muchos seguidores de La Base y de Canal Red. La fase fue evolucionando, entraron nuevas compañeras y compañeros, organizamos equipos en Argentina con Daniel Toñetti, Alfredo Serrano y con Juan Grabois, colaboramos con Alina Duarte en Ciudad de México y hemos armado una red de corresponsales de Diario Red en México, Colombia, Argentina, Chile, Venezuela, Perú, Bolivia, Ecuador. Después llegaron las entrevistas de Ina, a Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum, y desde entonces muchos compañeros y compañeras de México nos dijeron: hace falta un proyecto como el de ustedes en México y en América Latina. También nos lo dijo un compañero gaditano, que ya es argentino, que nos recordó una obviedad, sin embargo muy importante. Un proyecto para América Latina hay que organizarlo con militantes latinoamericanos. Y a ello nos pusimos. Canal Red América Latina tiene que tener sus estudios en América Latina, tiene que estar protagonizado por periodistas y mediaactivistas latinoamericanos, y México es hoy, por el proceso de transformación que vive con la 4T, el terreno estratégico para hablar a América Latina desde América Latina. Vuelve Trump y vuelven sus halcones mediáticos para amenazar a América Latina, alentando intervencionismos y golpes de Estado. Y allí va a estar Canal Red para ofrecer productos audiovisuales de calidad que den la batalla cultural y política en las redes sociales. Allí va a estar un nuevo periódico digital, diariored.lat. Hoy arranca esta nueva aventura militante de un medio militante que pronto va a ser más grande en América Latina que en España. Que todo empiece en México es muy emocionante para mí. Lázaro Cárdenas abrió las puertas de México a millares de republicanos españoles que hicieron de México su patria y pusieron toda su valía al servicio del país que les salvó del fascismo. Por eso, México siempre será una patria para todos los españoles antifascistas. Hoy, los fascistas que mandan en Washington amenazan a México y a América Latina. Y será un honor combatir junto a ustedes para defender desde el terreno mediático la soberanía, la justicia social y el humanismo en América Latina. Si quieren ayudar a que Canal Red América Latina
sea fuerte, participen en nuestro crowdfunding. Cuanto antes completemos esta primera fase, antes saldremos al aire. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, hoy dedicamos La Base a explicar que Canal Red va a estar en América Latina, que probablemente muy pronto Canal Red sea más grande en América Latina que en España y, en fin, ¿qué vas a contar, Irene Zugasti? Bueno, pues vamos a darnos un paseíto por el panorama mediático regional en América Latina para entender un poquito más por qué hace falta que rompamos con el oligopolio mediático como vamos a hacer en México. Manu Levín. ¿Qué tal, Pablo? Qué día tan feliz, qué buenas noticias, ¿verdad? El crecimiento de este proyecto, la posibilidad de abrir una redacción de Canal Red en Ciudad de México, creo que es un paso definitivo para la creación de un nuevo medio latinoamericano. Yo voy a analizar en mi sección cómo puede ser la bienvenida que nos den los poderes mediáticos establecidos en México y en América Latina. Seguro que con los brazos abiertos. Ina Afinogénova. Bueno, vamos a reflexionar un poco sobre la necesidad de un proyecto alternativo de izquierdas en México y vamos a dar algunos detalles sobre cómo va a ser esta base de México y qué es lo que pretendemos hacer allí. Hoy además vamos a reflexionar con uno de los grandes estrategas de la comunicación y de la acción mediática en México, Rafael Barajas, el Fisgón. Arrancamos, Xavi. La Base de Datos. Informa Irene Zugasti. Todo tuyo, compañera. Esta mañana despertamos sabiendo que el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha anunciado que enviará 1.500 militares en activo a la frontera con México. Pero tranquilos, tranquilas, que Canal Red manda también a sus efectivos a América Latina a dar la batalla. Ojo, que aquí no desembarca nadie. Lo que hacemos es crecer con y desde América Latina, donde Canal Red cuenta con un equipo de profesionales brillantes para dar la batalla mediática que a partir de ahora tendrán su sede en Ciudad de México. No habrá paz para la oligarquía mediática latinoamericana. Y es que cualquiera que sea un poquito conocedora de la conformación histórica de los medios de comunicación en la América Latina, y hemos aprendido mucho viendo La Base estos años, sabe que esta está irremediablemente ligada al poder y a la derecha, especialmente a esa idea de los clanes familiares muchas veces que controlan las grandes empresas mediáticas en la región. Ojo que tampoco es que en España andemos muy allá. Piensen, por ejemplo, en que la familia más rica de España, la familia Lara, es la dueña del Grupo Planeta, a su vez accionista mayoritaria del grupo A3 Media, es decir, Antena 3 y La Sexta. Manu, pero no los llames clanes, llámalos empresas de capital familiar, okay. Como si fueran la mercería de tu barrio. Bien, pues entre clanes y grandes conglomerados empresariales en manos de un puñadito de señores y señoras muy ricos, en América Latina se domina también un inmenso ejército de televisiones, de radios y de editoriales. Y como siempre les contamos aquí, eso significa que ellos y ellas son los dueños del mensaje. Y en ese mensaje defenderán sus intereses de clase, de élite y de poder, que son los contrarios a los que tienen ustedes, nosotras y la mayoría de la gente. Por eso Canal Red nacía con la voluntad de alterar esa correlación mediática de fuerzas y generar productos audiovisuales rigurosos y de calidad desde una perspectiva de izquierdas, enunciando con orgullo y con honestidad nuestra línea editorial. Somos de izquierdas, ¿sí? ¿Qué pasa? Así de sencillo y así de necesario, pero antes de introducirnos de lleno en la que será nuestra nueva casita en México, vamos a darnos un breve paseo por el panorama mediático latinoamericano, ¿verdad? Sí, vamos a contarles unos poquitos ejemplos solo para que se hagan una idea de lo importante que es abrir brecha en el imperio corporativo de los medios de comunicación desde Latinoamérica y por qué las compañeras y compañeros de Canal Red allá están armando la alternativa ahora mismo. No es difícil intuir quiénes forman parte de ese ejército audiovisual de la derecha latinoamericana. Basta con preguntarse si atacan a los proyectos soberanistas, si defienden los intereses de la oligarquía, del extractivismo, del imperialismo estadounidense, si criminalizan y señalan a líderes comunitarios, si participan del lawfare contra políticos progresistas, pues ahí lo tienen. Empecemos, por ejemplo, con Colombia. ¿Se acuerdan de que hace pocos meses, en noviembre, les hablábamos de los dueños de la imprenta colombiana? Teníamos al fallecido en 2021 Carlos Ardila Lule, que era el cuarto hombre más rico de Colombia, con participación en cerca de nada menos que 80 empresas, incluyendo
RCN, Radio y Televisión, el diario La República, el diario, creo que es el diario económico más influyente de Colombia y, bueno, otros muchos sectores empresariales. Ardila puso el ojo en los medios de comunicación en los 70, comprando la cadena RCN Radio y su filial RCN Televisión, con 17 marcas de emisoras diferentes puestas en todos los departamentos del país. En 2018 concentraba, ojo, el 74% de la audiencia de televisión nacional, regional y local en Colombia. Ay. Pero en Colombia mandan también los Gilinski, familia de multimillonarios banqueros colombianos, propietaria del grupo Semana, cuyo buque insignia es la revista del mismo nombre, hasta hace poco dirigida por nuestra querida Vicky Dávila, pero que se trata de un conglomerado de medios colombiano mucho mayor, con revistas como Dinero, Jet Set o Arcadia, de las publicaciones más influyentes del país. Pasamos a otro imperio en un país vecino, el del diario Clarín, el grupo Clarín en Argentina. Propiedad del empresario Héctor Mañeto, es el mayor conglomerado de comunicaciones del país. Según una investigación del diario Tiempo Argentino, realizada junto con Reporteros Sin Fronteras, las empresas de Héctor Mañeto concentran el 25% de todas las audiencias del país y tienen los mayores ingresos del mercado. Sin olvidar que fue Mauricio Macri quien les terminó de dopar gracias a la llamada pauta publicitaria, es decir, la inyección de capital en forma de publicidad institucional. Vamos, como hace Ayuso aquí en Madrid con los tabloides de extrema derecha como Que Diario, El Debate, Estado de Alarma o de Alerta, como se llame, o Libertad Digital. También está la llamada autopauta, es decir, que los conglomerados de empresas se anuncian a sí mismas y a sus otros negocios, alimentación, automoción, manufactura, lo que sea, y así la audiencia consume todos sus productos, no solo los audiovisuales. Con Milei dando carpetazo a la Agencia Pública de Telecomunicaciones de Argentina, Telam, y silenciando sus espacios web y redes, el panorama mediático en Argentina es verdaderamente preocupante. Afortunadamente, no son pocos los proyectos independientes y alternativos de base que dan la pelea, con mucha calidad, aunque normalmente con poquitos recursos. Y si nos marchamos cerquita a Chile, gran parte del fracaso del referéndum constitucional, ¿se acuerdan?, se debió a esa derecha mediática que fue empujando los marcos comunicativos todo lo que pudo. Hubo también otros responsables políticos, pero lo cierto es que donde la derecha mediática instaló el debate, ciertos marcos fueron fundamentales para volcar ese referéndum constitucional. Los altos índices de concentración de medios en Chile lo demuestran, ¿no? Y a diferencia de otros países, en Chile ese alto nivel de concentración no es solo económica, es sobre todo ideológica. El duopolio mediático de la prensa chilena, como lo define Carlos Rodríguez, lean su tesis, que es muy interesante al respecto, afirma que ese duopolio, el conformado por El Mercurio y Copesa, controlaba un 90% de los rotativos chilenos en la década pasada. Un estudio un poquito más reciente, de 2019, afirmaba que además esta concentración mediática e ideológica chilena lo que hacía era, bueno, pues degradar la calidad del oficio periodístico, porque ese estilo amarillista, sensacionalista, esa orientación comercial de los medios deteriora ese espacio público que deben de ser los medios para el debate, a la vez que además, bueno, pues obviamente perpetúa los intereses de clase y no los de la sociedad chilena en general. En Ecuador encontramos otro buen ejemplo, pese a los intentos de democratizar constitucional y legalmente la comunicación en Ecuador con Rafael Correa, con la Ley Orgánica de Comunicación. Lenín Moreno inició una contrarreforma siendo mucho más dócil con los medios de comunicación privados, Teleamazonas, Ecuavisa, RTC, TC Televisión, Grupo El Comercio, Grupo El Universo. En Ecuador tenemos también figuras que aparentemente van por libre, como Carlos Vera, que llegó a ser ministro conservador en el país y con un enorme poder político a través de sus productos mediáticos. Él fue, de hecho, uno de los azotes de Rafael Correa cuando éste quiso democratizar la correlación de fuerzas mediáticas en el Ecuador. Y como nos enseña a menudo nuestra compañera Laura Arroyo, el Perú de Dina Boluarte, en ese Perú la derecha mediática es responsable, a través del enorme oligopolio mediático de Grupo El Comercio y de sus satélites, de la vacancia y de la actual prisión que cumple en forma preventiva Pedro Castillo. Pero también son el principal apoyo de propaganda de la actual dictadura, ojo. Ya saben, hay que votar bien. Como decía el bueno de Vargas Llosa, y hay que poner bien la tele y comprar bien el periódico. Y para eso, estos señores generan una falsa ilusión de pluralidad y diversidad, con muchos canales, sí, pero todos con el mismo mensaje. Por eso, nada les aterra más que el hecho de que existan otras teles, otros periódicos, otros podcasts, otras radios y otras alternativas políticas. Ya saben lo que solemos decir aquí. Aquí sí que nos vamos a atrever. Gracias, compañera. Pluralismo informativo, defensa de voces progresistas, combate ante la desinformación, ante los fakes de tantas plataformas conservadoras, reaccionarias. Canal Red. Canal Red es una opción.
y ahí estamos. ¿Hay socialdemócratas buenos? Ya ven que sí, Incluso hay socialdemócratas buenos. Gracias, José Luis. Manu Levín, adelante. No hables tanto, Pablo, que calladito estás más guapo. Dale, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. ¿Por qué no se calla? Poder, dinero y venganza. La transformación de Pablo Iglesias en un troll de los medios. Así funciona la máquina del fango de Pablo Iglesias, Canal Red. La nueva televisión impulsa su plan para señalar enemigos, controlar el partido y presionar a Moncloa. Todo con muchas imágenes de Pablo psicópata. Mandar callar a Canal Red, un buen resumen de la actitud hostil, por decirlo suavemente, del establishment mediático ante el surgimiento de este proyecto, ya incluso desde antes de su propia existencia. Este reportaje, entre comillas, de El Mundo que os acabo de recordar, ¿por qué no se calla?, se publicó antes de que Canal Red hiciera su primera emisión. Si a los poderes mediáticos corporativos les molesta tanto la existencia de un medio de comunicación como el nuestro, que ya estaban soltando mierda incluso antes de que comenzáramos a emitir un solo vídeo, pues es porque lo que hacemos aquí cada día pone frente a un espejito la corrupción y el servilismo al poder de la gran mayoría de las empresas mediáticas y de muchísimos periodistas. Y a algunos parece que no soportan ver la imagen que les arroja ese espejo, y eso no solo les pasa a medios como El Mundo. El establishment mediático de varios países de América Latina ha reaccionado de forma bastante similar ante el surgimiento de un medio de comunicación que se enfoca en la región, con varios programas producidos desde y para Argentina, Bolivia o México, por ejemplo, que lo hace con una línea editorial de izquierdas, independiente de los grandes poderes económicos y de la agenda estadounidense, y que critica a los medios de comunicación igual que al resto de actores políticos. Recordemos, por ejemplo, el berrinche que se agarró la derecha mediática colombiana cuando se anunció que este programa, La Base, se emitiría una vez por semana en la tele pública de ese país. Todavía siguen desconsolados. Revista Semana. Este es Pablo Iglesias, el comunista y admirador de Hugo Chávez, que opinará en televisión pública colombiana. El programa de opinión del exdiputado español y fundador del partido Podemos será retransmitido por RTBC. Hay que ver lo que se esfuerza la revista Semana por dejar claro que este es un programa de opinión, no de información o de análisis, no, de opinión, no como lo que se puede leer en la revista Semana, que son todo, oye, hechos contrastados. Contrastadísimos, por supuesto. Sin ir más lejos, hace unos días la revista Semana agarró una resolución del Ministerio de Educación de Perú sobre un cambio en la jornada escolar y la publicó como si fuera de Colombia. El bulo creó el caos en toda la comunidad educativa colombiana. Solicitamos al director de la revista Semana la rectificación de la noticia falsa que circuló en días anteriores en este medio de comunicación sobre el cambio del calendario escolar 2025. A pesar de que ya fue retirada la nota de su sitio web, la información continúa generando confusión e incertidumbre en la comunidad educativa, pidió públicamente el Ministerio de Educación de Colombia a la revista Semana hace unos días, el 10 de enero, y estos son los que dan lecciones de periodismo y de no sé qué, todo mentirosos profesionales. Y precisamente porque aquí sí informamos de este tipo de prácticas corruptas que están envenenando las democracias en todo el mundo, pues los corruptos con carne de periodista no lo pueden soportar. En Colombia, continuaba aquella pieza de Semana, que incluye también no uno sino dos bulos, se encendió la polémica por el uso de recursos públicos, primer bulo, para retransmitir un programa de la izquierda más radical de España que en buena parte representa a Iglesias. Iglesias hizo parte de la fundación del partido Podemos, que es señalado en España de ser aliado de autoritarios, segundo bulo, de izquierda en el mundo. Dos frases, dos mentiras. Dicen que alguien intentó abrir un medio de comunicación que mintiera más que la revista Semana, pero oye, fracasó. Más berrinche en revista Semana. María Fernanda Cabal le canta la tabla a Holman Morris por programa de Pablo Iglesias en RTBC. Medios públicos al servicio de ideologías fracasadas. Ideologías fracasadas. Y esto lo dicen quienes, a pesar de dominar todas las grandes compañías y todos los grandes medios de comunicación de Colombia y de haber recurrido históricamente a la violencia y al terror para mantener su poder, fueron derrotados ante un movimiento popular que obtuvo la mayor votación de la historia electoral del país. A ver cuáles son, ¿no?, las ideologías fracasadas y las candidaturas fracasadas, viendo el escaso apoyo popular que le auguran las encuestas a la exdirectora de esta revista Semana y hoy aspirante a presidenta de Colombia, Vicky Dávila. Quienes integran la mesa de análisis de La Base, continuaba Semana, son líderes de opinión cercanos a la izquierda.
y ellos han manifestado afinidad con la agenda política del presidente Gustavo Petro y de otros presidentes que pertenecen a ese espectro político en la región, añadía Semana. Quienes integran la mesa de análisis de la base son cercanos a la izquierda. Bueno, ¿y qué? No vaya a ser que el problema es que aquí solo puede haber líneas editoriales de ultraderecha o subordinadas a los intereses de Estados Unidos en América Latina. Me da a mí que va a ser eso, ¿verdad? Dios no permita que un día sus teléfonos les exploten en la cara. Iglesias, Afinogénova, Zugasti, Arroyo y Levín reciben amenazas de muerte. Las amenazas han llegado por correo desde Colombia y las firma un funcionario con ínfulas llamado Henry Mesa Balcázar, que ha colaborado con medios dirigidos por neonazis. Vale, que tampoco les gusta que nos opongamos a un genocidio. Bueno, vaya por Dios. Vaya por Dios, no podemos oponernos a un genocidio. Bueno, pero esto era Colombia. Estamos hablando de México. Allí las grandes empresas mediáticas y sus prestigiosas figuras sí que nos quieren, ¿verdad? Muchísimo. Nos quieren, lo demostraron cuando Ina entrevistó a AMLO y a Claudia Sheinbaum. Notipress, polémica entrevista de Ina Afinogénova a AMLO. La califican de propaganda rusa. Afinogénova ha sido señalada y acusada de ejercer el periodismo desde un enfoque propagandístico en favor del régimen ruso. La entrevista que le realizará a AMLO está siendo criticada. Todavía no se había hecho la entrevista por medios y usuarios, pues esto es apreciado como un indicio de la cercana relación entre el presidente y el régimen de Putin. León Krause, estrella mediática mexicana afincado en Miami, que escribe en El Universal, Washington Post, The New Yorker y que tiene más de 1,6 millones de seguidores en X. Vergonzoso que el presidente de México, que le ha cerrado reiteradamente las puertas a los periodistas mexicanos que le han solicitado entrevista uno a uno, como son las entrevistas, no el ejercicio propagandístico de las mañanas, le conceda una exclusiva a la mujer, que ha sido la principal propagandista de la Rusia de Putin en América Latina. Vaya ignominia, de verdad. Escribí sobre ella hace tiempo para el Washington Post. Olía un poco como a celos, ¿no? Otra periodista mexicana, Dolia Estevez, más de 100.000 seguidores en X. Conozcan quién es Ina Afinogénova, reina de la propaganda rusa activada en México, a quien AMLO abrió las puertas de Palacio para dar su segunda entrevista extranjera. Putin debe estar celebrando por partida doble. Estevez citaba al periódico español ABC y compartía una pieza suya llena de falsedades contra Ina Afinogénova, la reina de la propaganda rusa, y citaba también al prestigiosísimo periodista español David Alandete. Bueno, pues nada, si citaba al prestigioso Alandete, no necesitamos saber más. Alandete. No hay más preguntas, señoría. Jorge Fernández Menéndez en Excelsior. Ina Afinogénova es una periodista rusa que mantuvo magníficas relaciones con el Kremlin y con Vladimir Putin. El presidente López Obrador decidió otorgar la entrevista a Ina el mismo día que fue asesinado en una remota cárcel de alta seguridad en Siberia Alexei Navalny, el principal opositor de Putin. A Navalny los servicios rusos lo quisieron matar, una vez con ácido, luego con una sustancia química, pero como sobrevivió y de todas formas regresó a Rusia, fue encerrado y condenado a por lo menos 20 años de prisión, acusado de terrorismo. Ahora es muerto en una lejana prisión de Siberia. Por supuesto, ni una palabra de esto se habló en la divertida entrevista de López Obrador con Ina Afinogénova, y uno se pregunta de qué se ríen y recuerda a ese héroe contemporáneo, Alexei Navalny, asesinado en un gulag siberiano. Cuando Ina Afinogénova sonreía durante la entrevista con AMLO, en realidad se estaba riendo de la muerte de Navalny, como Rasputín. Que le suministren polonio a esa maldita rusa. En fin, amigos, ya veis que el establishment mediático mexicano también va a estar muy, muy contento de que otros compañeros y compañeras vayan a armar muy pronto, si ustedes así lo deciden con su apoyo económico en nuestro crowdfunding, una redacción de Canal Red América Latina en Ciudad de México para darles la batalla mediática a los trumpistas y a los mentirosos profesionales. Ya estamos encargando las palomitas de maíz, las popcorn, para disfrutar del espectáculo y los bidones para recoger las lágrimas de Facho. Deseando leerles y escucharles, amigos. Gracias, Manu. Suscríbete al canal de Pablo Iglesias ahora. Haz caso a Jeremy Corbyn. Por favor. Entra en la web y suscríbete a Canal Red. Ahora. Todo tuyo, malvada. Vamos ahí. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Bueno, ya lo dijo Irene en su sección, el Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció el envío de unos 1.500 militares a la frontera con México, según fuentes de CNN, en los próximos meses. Por órdenes del presidente Donald Trump se espera un despliegue aún mayor
de efectivos, todavía no se sabe si armados o no. Trump arrancó el mandato hace tan solo 3 días con una ráfaga de decretos. Entre las 26 iniciativas que ya se anunciaron, varias tienen que ver directamente con el país vecino por el sur, México. Cierre de fronteras para la llegada de inmigrantes, reconocimiento de cárteles de droga como organizaciones terroristas, con una serie de implicaciones inquietantes, planes para renombrar el Golfo de México, etcétera, etcétera. Habrá que ver cuánto en todo ello hay de retórica para ganar puntos a la interna y cuánto de hechos reales y realizables. Pero vamos, teníamos bastante claro el hecho de que uno de los principales damnificados de las gestiones por hacer de la América Grande de nuevo sería México, su país vecino por el sur y su principal socio comercial. Los ataques contra México llegarán a partir de ahora directamente desde el despacho Oval y desde el Congreso, que entre las iniciativas del presidente Trump y las de sus compañeros republicanos se van a convertir en el pan de cada día. Pero no será este el único frente. Desde hace tiempo hay otro frente abierto y allí se elaboran marcos para que cualquier iniciativa política disparatada parezca no solo justificada, sino necesaria, inevitable. Es el frente mediático. Porque vale, Donald Trump habla de declarar como terroristas a los cárteles de la droga, pero ¿quién nos ha informado, sin pruebas, por cierto, sobre unos supuestos vínculos con el narco del anterior presidente AMLO? ¿De dónde salieron reportajes sobre supuestos laboratorios en México donde se hacían supuestas pruebas con fentanilo? Lo responde AMLO. Pasquín inmundo. El New York Times. Pues de ahí, correcto, de New York Times, ¿no? ¿Y a qué conclusiones llega uno si cada tanto se le inunda con informaciones que vienen a decir que hay narcos campando a sus anchas a pocos kilómetros de aquí y no se hace nada con ellos desde el otro lado? Llega a la conclusión de que hay que hacer algo con ellos ya, así que bienvenida a cualquier iniciativa que le ponga fin a ese desorden, aunque pase por militarizar las fronteras o violar la soberanía de otro estado, invadiéndolo directamente si se considera necesario. Exacto, a lo que voy es que a todos estos marcos no los creó Donald Trump. Trump va repitiendo las tesis que habían preparado medios muy respetables como New York Times o incluso premios Pulitzer de periodismo como Tim Golden. Y si hasta New York Times o Tim Golden dicen que en México secuestran a gente para someterla a pruebas con fentanilo en laboratorios caseros, pues será que Trump tiene razón, ¿no? Y hay que tomar medidas drásticas, que no hay otra. Meses antes de que Trump asumiera, medios como Deutsche Welle, ProPublica, New York Times, Wall Street Journal se pusieron manos a la obra con la denominada agenda setting. El tema se instaló en la opinión pública y a Trump solo le queda ojear por encima el argumentario que le pusieron sobre la mesa. A lo largo de meses, el conglomerado mediático estadounidense sometió a México a una ofensiva, primero durante la campaña con el tema narco, luego durante la reforma judicial con las amenazas de la retirada de inversores y, bueno, ahora de nuevo con el tema del fentanilo. Desde hace unos mesecitos, otros grandes actores mediáticos se empiezan a sumar también a la tendencia. El grupo Prisa en España, por ejemplo, a través de su periódico El País, se muestra más paciente y condescendiente con Al-Golani en Siria, el tecnócrata islamista, SIC, como lo llaman ahora, que con Claudia Sheinbaum en México, cuyos esfuerzos por reducir la criminalidad han denominado hace unas semanas como golpes de efecto que, cito literal, pretenden vender brotes verdes como grandes logros. De eso iba el artículo. El objetivo de todo esto lo formulaba la propia Claudia Sheinbaum durante la campaña y desde entonces no es que haya cambiado mucho. ¿Cuál es el objetivo? Pues obviamente que no quieren a nuestro movimiento, pues porque es periodo electoral. Y es muy importante decir que nunca y no haremos jamás pactos con criminales o pactos criminales con nadie. Bueno, y se puede decir que en México se logró contrarrestar este tipo de ataques mediáticos mediante la comunicación institucional, horas y horas de explicaciones durante las mañaneras, una especie de debunking, eso que tanto le gusta a von der Leyen, aplicado en contra de aquellos que creen ser los dueños de la comunicación y que en muchos casos, de hecho, lo son. Con Donald Trump en la Casa Blanca, este tipo de ataques seguirán perfeccionándose. No solo no quieren el movimiento de la Cuarta Transformación, no quieren tampoco que se convierta en ejemplo para nadie, para ningún país de América Latina. Así que habrá argumentos más sofisticados y reportajes alucinados en inglés, en español y firmados por eminencias del periodismo, no cabe duda. En un contexto como el que se viene, una alternativa a todo esto, una más, es más que necesaria.
Y a eso vamos con La Base México, a intentar ofrecer una alternativa más por fuera de los monopolios, independiente de los poderes económicos, de los bancos, de los fondos buitres y de los lobbies militaristas. ¿Por qué apoyarnos? Bueno, medios y proyectos digitales hay muchísimos, ¿no? Pero medios honestos, periodismo riguroso, perspectiva de defensa de la paz y de los derechos humanos es algo mucho menos frecuente en Europa, en América Latina y allá donde vayas. La Base en México quiere ser todo esto. No venimos a ser un vehículo de mensajes neutrales, que ningún medio lo es, por más que durante años muchos se empeñaran y se sigan empeñando en convencer a las audiencias de su supuesta imparcialidad. La Base en México nace con la misma voluntad con la que nacieron La Base original y Canal Red, la de alterar la correlación de fuerzas mediática para que haya más proyectos audiovisuales de calidad y con valores de izquierdas. En muchas ocasiones les contamos que además de los seguidores de España, la mayor parte de nuestras audiencias radican bien en México o bien en Estados Unidos y después llegan Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, otros países. El interés que mostraron las audiencias mexicanas hacia este tipo de periodismo que hacemos parece directamente proporcional a la escasez de alternativas informativas que les ofrecían sus grandes medios de comunicación. El dato clave es que en México más de la mitad de medios con más audiencia del país se concentra en manos de 11 familias. Azcárraga, Carlos Slim, los Salinas Pliego, todo familias que han estado muy vinculadas con el poder durante las presidencias de Vicente Fox, Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto. Y si bien las mañaneras, los compañeros periodistas también que pusieron en marcha sus proyectos como Sin embargo, El Astillero, El Chamuco y desde hace poco también los medios públicos mexicanos están disputando esa hegemonía, creemos firmemente que aún queda espacio para hacer muchísimo más. Siempre hay espacio para la verdadera libertad de expresión por fuera de los oligopolios mediáticos. Por eso estamos aquí pidiendo la colaboración a nuestros seguidores y seguidoras de México, de Estados Unidos y de América Latina, para que haya una base hecha desde México con perspectiva latinoamericanista y popular y desde luego con el mismo rigor que caracteriza a La Base. Obviamente, al igual que cuando arrancamos con este proyecto de Canal Red, vamos a contar con apoyos privados, buscaremos anunciantes, pero en gran medida dependemos directamente de nuestro público. Esto nos da la independencia editorial que necesitamos y una posibilidad de hacer nuestro trabajo con honestidad y rigor, sin omisiones, ni cherry picking, ni manipulaciones, porque ningún político, ningún empresario, ningún banquero, ni ministro puede levantar el teléfono y pegarnos 4 gritos, ¿no? Como les gusta cuando damos difusión a algo que no les conviene. No tienen ese poder sobre nosotros y así queremos seguir debiéndonos solo a ustedes, a nuestros seguidores. Para que esto siga así, en España y también en América Latina, ya saben lo que hay que hacer. apoyo.canalred.tv. Y además participar en este crowdfunding para completar la primera fase del proyecto de instalación con la nueva redacción en Ciudad de México. Muchas gracias, Ina. ¿Vamos a plantar cara? Vamos con Canal Red. Vamos con Canal Red. Vamos con Canal Red. Vamos con Canal Red. Un reconocimiento. Vamos con Canal Red. Vamos con Canal Red. Vamos con Canal Red. A esos medios. Vamos con Canal Red. Vamos con Canal Red. Vamos con Canal Red. Que es a los que hay que apoyar. Vamos con Canal Red. Vamos con Canal Red. Canal Red. No a los medios convencionales de siempre. Vamos con Canal Red. Vamos con Canal Red. Vamos con Canal Red. Que pertenecen a las mafias. Vamos con Canal Red. Vamos con Canal Red. Vamos con Canal Red. Vamos con Canal Red. Del poder económico o del poder político en el mundo. Hoy nos acompaña Rafael Barajas, el Fisgón, que sabe mucho de medios de comunicación en México y no solo. Rafa, muchísimas gracias por atender a Canal Red y a La Base. Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto y es un honor. Y la noticia que nos están dando es fantástica. Es precisamente lo que necesitamos en nuestro país. Necesitamos precisamente medios periodísticos con rigor, que se atengan a la verdad, que no estén sumándose a los coros de difamación, que combatan las campañas de descrédito y que tengan credibilidad. Eso es lo que necesitamos. Te quiero hacer una pregunta. Yo creo que está en la cabeza de todo el mundo ahora con la toma de protesta de Trump y la formación de su equipo. ¿Qué cabe esperar en términos mediáticos de la llegada de Trump en América Latina? ¿Crees que se va a convertir? Cuéntanos. No, mira, yo creo que en términos mediáticos
podemos esperar de la actual administración de Trump lo mismo que podemos esperar en el terreno diplomático, en el terreno económico, en el terreno político. Es una embestida en serio. Una de las señales más ominosas que nos está mandando la actual administración es que el próximo embajador de Estados Unidos en México va a ser ni más ni menos que Ronald Johnson. Ronald Johnson fue un boina verde de estos personajes que participaron en las operaciones especiales, estos organismos que se inventan después de la guerra de Vietnam para poder hacer todo el trabajo sucio del Departamento de Estado norteamericano. Entonces él empieza siendo un boina verde, trabaja en El Salvador en los años más violentos del Salvador, en los años de mayor represión. Después está en Panamá, después se va a Yugoslavia, va a todos los lugares en los que Estados Unidos empuja guerras y violencia. Y hoy entiendo que se ha convertido en un experto en operaciones mediáticas y psicológicas. Entonces, eso es lo que estamos esperando del gobierno de Trump. Estamos esperando una actuación típica de boina verde, experto en guerra de medios. Y yo creo que lo vamos a empezar a ver. Y para ello cuentan efectivamente los señores del país del norte con toda una serie de aliados que ya están muy bien establecidos en los grandes medios mexicanos. Ugasti. ¿Qué tal, Rafael? Un gusto saludarte. Yo te quería preguntar, ¿cómo se ve este programa, la base desde México, sobre todo entre el público de izquierdas que nos sigue? ¿Qué percepción hay de este formato, de este programa? Mira, se ve como una bocanada de aire fresco, se ve con muchísima esperanza y se ve como un espacio serio de reflexión y análisis. Hay que decir con toda claridad que ha sido muy importante. Bueno, primero hay que entender que el aparato mediático mexicano, los consorcios mediáticos mexicanos, son sumamente poderosos. Son consorcios que no solamente tienen sede en México, sino que se han expandido a la población de habla hispana en los Estados Unidos y se han expandido a otros países de América Latina, ¿no? Tienen un peso enorme, tienen una influencia brutal entre sectores enormes de la población, pero hay que decirlo también, entraron en crisis hace relativamente poco y entraron en crisis específicamente con la llegada de las redes sociales y con la llegada de alternativas como lo son los youtuberos, los grupos de youtuberos, que son espacios muy importantes. Aquí en México entraron en una crisis muy seria con la llegada de la mañanera de Andrés Manuel López Obrador, que les arrebató la agenda de las manos, ¿no? Y obviamente han surgido toda una serie de pequeños youtubers y de espacios mediáticos que han sido muy eficaces, que han sido muy útiles, pero yo sí creo que pocos espacios independientes hay en el espectro de habla hispana que sean tan serios, que sean tan rigurosos, que tengan la credibilidad que tiene Canal Red, que tienen ustedes, pues, que tiene la base. Entonces, la verdad, es muy importante dar este pleito, porque ahorita lo que vamos a ver es una confrontación a muy largo plazo entre lo que es el gran poder mediático de los grandes consorcios, que se la pasan diciendo mentiras, que se la pasan implantando narrativas que no tienen nada que ver con los hechos, y es una confrontación de estos grandes medios con la verdad. Y lo que nos queda a nosotros es hablar con la verdad. Y ustedes hablan con la verdad. Manu. Buenas tardes, compañero. Un placer saludarte. Muchísimas gracias también por tus palabras. Un nuevo medio latinoamericano con sede en Ciudad de México que dé la batalla a lo que representa el trumpismo, que dé la batalla a los millonarios y a las derechas que dominan los grandes medios corporativos, como estabas describiendo. ¿Qué recorrido le ves, compañero, al proyecto en México y en toda América Latina? Mira, le veo mucho futuro y sobre todo veo que nos permite crecer de manera eficaz y con gente que realmente puede dar la batalla. Es decir, hoy en día las grandes guerras en contra
en contra digamos, de la voz dominante, son guerras mediáticas. Desde que inventaron las operaciones especiales y desde que las hicieron, parte de la estrategia de defensa de los Estados Unidos con la estrategia de guerras irregulares en tiempos de Obama, es claro que una parte importante de la batalla política y cultural en el planeta entero, pero en especial en América Latina, se está dando alrededor de la narrativa, alrededor de los medios, alrededor de los grandes relatos. Entonces, esto obviamente esto se ha convertido en el principal frente de batalla, y bueno, la verdad es que el que ustedes entren a este litigio, sí, me parece muy importante. Lo vemos además con mucha esperanza, lo vemos como un refuerzo a lo que está ocurriendo en México, y creo, sí, que estamos conjuntando no solamente un nuevo sentido común, sino que estamos conjuntando un nuevo aparato de información, un nuevo aparato creador de sentido común, que es lo que nos va a permitir sacar adelante esta tarea, porque el embate ha sido brutal y va a ser peor en los meses que vienen. Ina. Rafael, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, un placer. Ahora un vaticinio, ¿cómo va a reaccionar la derecha a que Canal Red América Latina tenga sede en México? Mira, lo que nos estás pidiendo es un poquito evidente. La derecha mexicana siempre ha sido previsible, es una receta de manual, es una derecha de manual. Actúa con recetas, entonces va a reaccionar con mucha furia, va a decir que nos está colonizando Pablo Iglesias, que Ina nos está invadiendo, es decir, va a reaccionar con todos los lugares comunes que te puedas imaginar, y lo que sí te puedo decir es que es una derecha que ya perdió mucha credibilidad en prácticamente todo el espectro del auditorio, ¿sí? Y que no tiene ninguna credibilidad entre los sectores progresistas de México, que hoy en día son mayoría. Entonces, sí vamos a tener, o espérense a tener, una reacción muy virulenta, espérense a tener grandes embestidas, a arreciar campañas de descrédito en contra de ustedes, etcétera, pero también prepárense, tengan fe en que estas campañas no van a tener absolutamente ningún impacto, por supuesto que entre el público de la base, y tampoco va a tener un gran impacto entre el gran público mexicano. Vamos bien y bienvenidos. Rafael Barajas, El Fisgón, muchísimas gracias por atendernos, muchísimas gracias por el apoyo, gracias por enseñarnos tantas cosas, y a partir de ahora, bueno, pues seguimos trabajando juntos. Hasta pronto. Gracias al apoyo de ustedes, al contrario. Llegamos al final de este programa tan especial, tan emocionante para nosotros. Empieza una nueva historia. Recuerden hacerse socios y socias de Canal Red en apoya.canalred.tv, y además recuerden participar en este crowdfunding. Cuanto antes consigamos lo que estamos pidiendo, antes estaremos en el aire para América Latina desde México, con la nueva redacción, en una nueva oficina. En fin, hoy, como no podía ser de otra manera, les vamos a dejar con un temazo de Calle 13 que se llama Latinoamérica. Hasta mañana.